Hola, bienvenidos a un video, en esta ocasión, en donde voy a mostrar el diseño de un termómetro electrónico sencillo. Este diseño estará basado en un diodo semiconductor y en amplificadores operacionales. Entonces, pues empecemos con este diseño. Lo primero que debemos de saber para un termómetro electrónico es la relación que hay entre temperatura y la variable eléctrica que deseamos obtener. En este caso, a través de un diodo. De la física de un diodo, se sabe que esta es la relación entre temperatura y voltaje. Esta. Se puede deducir, a partir de la física de un diodo, que para dos valores de temperatura, T1 y T2, habrá pues un voltaje de diodo 1 y un voltaje de diodo 2 correspondiente a cada valor de temperatura. Para poder utilizar esta expresión, se requiere saber condiciones específicas pues de utilización del diodo. ¿Qué condiciones? Las que voy a poner aquí. Se requiere saber cuál es la temperatura 1, cuál es la temperatura 2, cuál es la corriente de saturación inversa. Y no solamente eso, se necesita saber un voltaje, el del voltaje 1 o voltaje 2. Bueno, pues demos algunos valores. La temperatura 1 vamos a poner que sea 300 Kelvin. En realidad podría ser cualquier valor de temperatura. En general, 300 es un número agradable porque es la temperatura estándar en electrónica. La temperatura 2 será la variable de temperatura. La corriente de saturación inversa es la que corresponde a un diodo en particular. Vamos a tomar un valor estándar, 10 a la menos 15 amperes. Y tenemos entonces ahora nada más voltaje del diodo 1 como incógnita aquí. Hay que obtenerlo. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene con el circuito específico para operación de este diodo. Debido al teorema de Thevenin, podríamos utilizar cualquier circuito y ese cualquier circuito podría reducirse o puede reducirse a una fuente de voltaje con resistencia en serie. Entonces podría ser cualquier circuito, pero gracias al teorema de Thevenin, pues podemos reducir ese cualquier circuito a este. Y aquí es donde vamos a tener el diodo. En los extremos del diodo vamos a tener el voltaje del diodo, en este caso 1. Para este circuito tenemos que el voltaje del diodo 1, es igual a la fuente de poder menos la caída de voltaje en la resistencia D. Y también sabemos que la corriente del diodo pues está definida por la ecuación del diodo. Y S, la exponencial, aquí está el voltaje del diodo, en este caso 1, entre el voltaje térmico, todo eso menos 1. Esas dos expresiones son las que nos van a ayudar a determinar el voltaje del diodo en función de temperatura. Hay que dar valores a la fuente de poder y a la resistencia D. Entonces vamos a poner aquí, voy a poner un caso específico.
La fuente de poder, vamos a tomar un valor estándar, 12 volts. Podría ser 10, podría ser 11, podría ser 6, podría ser 5 volts, podría ser 3, podría ser 1.5 volts, podrían ser cualquier valor de voltaje. Uno más o menos, pues estándar, 12 volts. Hay pilas de 12, hay de 9, hay de 5. Entonces, dependería de en qué situación vamos a utilizar este transductor. Vamos a dejarlo como 12. El valor de resistencia depende de cuánta corriente queremos en el diodo. RD controla esa cantidad de corriente. No queremos mucha corriente porque si no, pues el diodo podría calentarse por efecto Joule y no queremos eso. Queremos más bien que el diodo funcione como sensor de temperatura. Entonces vamos a poner una resistencia relativamente grande, 10 kilo ohms. Entonces con esos valores tenemos que el voltaje del diodo 1 es igual a 12 volts menos 10 kilo ohms y la corriente del diodo. Y la corriente del diodo a su vez es igual a 10 a la menos 15, esos son amperes, y la exponencial, donde tenemos como exponente el voltaje del diodo 1 entre 26 milivolts, que corresponde aproximadamente a 300 Kelvin menos 1. Cuando se resuelve estas dos ecuaciones, vamos a obtener el voltaje del diodo 1. Bueno, voy a resolver esto usando método gráfico, usando GeoGebra. A ver, hay que ajustar aquí. Tamaño de letra, ahí está. La corriente no, el voltaje del diodo es igual a la fuente de poder menos la resistencia D. Voy a ponerlo en kilo ohms para que la corriente sea en miliamperes. Y Y es la corriente. Y la corriente es igual entonces a 10 a la menos 12 para que la corriente esté en miliamperes. La exponencial con exponente X es el voltaje entre 26 milivolts y eso menos 1. Ahí lo tenemos. Entonces el voltaje del diodo 1 es la intersección, es la abscisa 0.7215. Esos son volts. Ese es el voltaje del diodo 1. Entonces ya podemos utilizar la expresión para el voltaje del diodo 2. La iba a copiar y no la copié. Entonces vamos a utilizarla ahora. Voltaje de un diodo. Ahí está. Copió todo. Nada más quería la expresión. Ahora sí. Entonces a partir de aquí, ¿qué tenemos? Que la temperatura 1 es 300 Kelvin. Bueno, pues aquí son 300. 300. El voltaje del diodo 1 es el que acabamos de ver, 0.7213 o 7215. La temperatura 2 es la variable de temperatura. Y el voltaje del diodo 2 simplemente es el voltaje del diodo. Vamos a simplificar.
Bueno, voy a dejar que la calculadora simplifique. Ahí está. Entonces, voltaje del diodo es igual a 1.12 por 1 menos cociente de temperaturas, aquí es T y aquí son 300, más 0.7215 por el cociente de temperaturas, T entre 300. Sí, está correcto. A ver, 797 entre 600.000. Eso es 001328. Entonces, el voltaje del diodo es igual a menos 0.001328. Sí, 1328 T más 1.12 volts. Expresión que relaciona de forma directa la temperatura con el voltaje de un diodo. Expresión importantísima. Se ve que el circuito, la fuente de poder, la resistencia y el diodo, ese circuito está convirtiendo temperatura en voltaje. Eso es lo que propiamente debe de hacer un transductor, en este caso de temperatura. Por sí mismo el diodo pues es nada más un sensor, pero ese sensor debe de estar insertado en un circuito para entonces tener un transductor. Bueno, esta es la ecuación para este transductor de temperatura. Voy a graficar esta recta. Se llama curva característica. Entonces dice aquí que Y es el voltaje, es igual a menos 0.001328. X es la temperatura más 1.12. A ver, ya dudé. Sí, correcto. A ver, hay que modificar la escala. Aquí esto va a ser desde 300, puede ser 300 Kelvin. No, a ver, no me deja. A ver, otra vez. Para que no se guarden los valores que tenía antes. Ahí está. Ahora sí. Esto es Y es igual a menos 0.001328 X más 1.12. Aquí es, no, aquí no es 0, aquí vamos a poner 300 y 360. Y estos voltajes son menores a 1 volt. Desde por ahí de 0. No, 0, vamos a ver qué pasa con 0, hasta 0.8 tal vez. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. A ver que el eje no esté tan cercano. A ver, 260 estará bien por ahí. Sí. Y hasta 400 tal vez. Por aquí. Ese es el pedazo de la recta que interesa. Hay que darle un poquito de forma. Como que no me gustó. Así se ve mejor.
simplemente para que se vea bien. Quedó muy arriba. Ahora sí, está mucho mejor. Hay que darle forma a la gráfica. Entonces aquí, a ver, ya me equivoqué otra vez. Ahí va. Simplemente estoy dando la forma, una forma adecuada a la gráfica. Ahí está. Este es el eje de temperatura. La temperatura está en Kelvin. Y el eje vertical es voltaje. Voltaje del diodo, esos son volts. Tiene pendiente negativa, por supuesto. Entonces esto es, esa pendiente es de 1.328, pendiente negativa. Son milivolts por grado centígrado. Eso se obtiene simplemente de la derivada del voltaje. Derivada del voltaje con respecto de la temperatura. Ese se llama coeficiente de temperatura. 1.328 milivolts por grado centígrado. Es el coeficiente de temperatura de este transductor. Y quiere decir que por cada grado centígrado que la temperatura aumenta, el voltaje disminuye en casi 1.33 milivolts. Muy bien, esta es entonces se llama curva característica o de transferencia. Curva característica o de transferencia. Bueno, entonces aquí ya tenemos el primer paso. El voltaje del diodo en función directa de la temperatura. Ahora, este voltaje, pues hay que amplificarlo. ¿Por qué? Porque el voltaje es pequeño. Simplemente podemos ver que la variación por cada grado centígrado es de 1.3 milivolts. Si la temperatura varía 10 grados centígrados, la variación es de 13 milivolts. Entonces, esta es una señal de niveles pequeños y hay que amplificar. Y además, pues el rango de voltaje pues es de 0. Aquí en lo que está de la gráfica, desde 0.45 hasta 0.8. Entonces también eso pues debe de mejorarse. ¿Por qué? Porque este voltaje del diodo debe de ir a ya sea a una pantalla, a un display, a una transmisión inalámbrica, a una aplicación, a un procesador. Entonces hay que acondicionar este voltaje del diodo. Hay que adaptarlo a lo que se quiera, a lo que se vaya a poner después. Bueno, para eso vamos a utilizar un amplificador operacional. Entonces, un amplificador operacional en su modo como restador puede ayudar a esto, ese acondicionamiento. Acondicionamiento de la señal. ¿Cuál señal? La señal de voltaje. También se le puede llamar interfaz. El circuito que voy a utilizar aquí es un restador con amplificador operacional. ¿Por qué razón?
porque ese circuito tiene como voltaje de salida la resta ponderada de dos señales. Y eso tiene forma de recta. Entonces, la recta que tenemos aquí del voltaje del diodo está perfecta para la recta de un restador. Entonces, a ver, voy a dibujar el restador. Restador con amplificador operacional. El restador tiene esta forma. Se utilizan las dos entradas del amplificador y se utilizan 4 resistencias. Así. Este es el voltaje de salida. Esta es R1, esta es R2, esta es R3 y esta es R4. Este va a ser el voltaje 1 y este va a ser el voltaje 2. Este es el restador. El análisis de este restador indica que el voltaje de la salida es igual a lo que sigue. R2 entre R1 más 1 por R4 entre la suma de R3 y R4 por el voltaje 1 menos el cociente de R2 entre R1 por el voltaje 2. Esa es la expresión para este restador, que es la resta ponderada de los voltajes 1 y 2. Ahora, ¿cómo utilizamos esta expresión? ¿Cómo la vamos a utilizar para el voltaje del diodo? Bueno, aquí abajo voy a escribir el voltaje del diodo. El voltaje del diodo es menos 0.001328. Temperatura más 1.12 volts. Bueno, aquí vemos que este voltaje tiene dos partes. La primera de ellas es la ordenada al origen y la pendiente. Aquí lo que podemos hacer para utilizar esta expresión correctamente es tener dos extremos de temperatura. El primero de ellos, la temperatura mínima, y el otro de ellos es la temperatura máxima. Vamos a establecer un rango de temperaturas para el transductor. Temperatura mínima. Bueno, la temperatura de 300 Kelvin son 26. Vamos a ponerlo en grados centígrados. 300 es igual a 275, no, 273.15 más X. Ya me equivoqué. 273.15, ahora sí. 26.85 grados centígrados, son 300. Si le quitamos 20, entonces esto será 280 Kelvin. Que según lo que dice aquí son 6 grados centígrados. Temperatura máxima. Bueno, si la aumentamos a 100 grados, entonces va a ser 380 grados. Perdón, grados, ¿no? 380 Kelvin. Aproximadamente en grados centígrados, desde 6 hasta 106 grados centígrados.
Entonces, ¿qué voltajes corresponden para esos extremos? Entonces aquí tenemos voltaje del diodo para cada uno de ellos. A ver, veamos. A ver, ¿dónde dejé la expresión? Aquí. Entonces, si aquí tenemos 280, el voltaje es 0.7481. Y aquí corresponde a 380. Y eso da 0.6152. Esos son los extremos de este transductor. Entonces tenemos estos dos valores. Bueno, pues vamos ahora sí. Vamos a ver el diseño del circuito restador. Para visualizarlo mejor, vamos a ver esto. Esta parte intermedia, un bloque. Este bloque representa al amplificador restador. Tiene su entrada y tiene su salida. Ambos son voltajes. Este es voltaje de salida y este es el voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? El voltaje del diodo. El voltaje del diodo está en este intervalo. 0.6152 y hasta 0.7481. ¿Qué va a hacer este circuito restador? Va a convertir ese rango en otro apropiado. ¿Qué es esto de apropiado? Dependería de qué vamos a conectar después. Por ejemplo, voy a proponer que sea de 0 y hasta 5 volts. Yo quiero que 0 volts corresponda a la temperatura mínima. Y yo quiero que 5 volts represente la temperatura máxima. Temperatura mínima 280 Kelvin y temperatura máxima 380. Esto es lo que yo deseo. Si observamos, cuando aumenta la temperatura, el voltaje del diodo disminuye. Eso lo vimos porque tiene pendiente negativa. Pero no quiero esa pendiente. Quiero que cuando la temperatura aumente, el voltaje aumente. Entonces, esto es el resumen de lo que tiene que hacer el amplificador operacional en su modo de restador. De forma gráfica. A ver, aquí está la gráfica. Ahí va. Este será el voltaje del diodo. Es el voltaje que entra al amplificador. Y como eje vertical tenemos voltaje de salida. Tenemos aquí dos valores de voltaje de diodo. Aquí está el 0.6152. Y aquí tenemos 0.7481. 0.6152 corresponde a la temperatura máxima, es decir, 380. A ver. Sí, 380 Kelvin.
y 0.7481 corresponde a 280 Kelvin. Muy bien. Según lo que establecí aquí, cuando se presenta la temperatura mínima debe de ser 0 y cuando la máxima debe ser 5. Entonces, cuando entra el amplificador 0.6152, es la temperatura máxima, debe de salir 5 volts, es decir, aquí. Y cuando al amplificador entre en 0.7481, es decir, la temperatura mínima debe de ser 0. Entonces debe ser aquí, tal vez en otro color. Y entonces esta debe ser la recta para este transductor. Perdón, para el transductor no, para el amplificador. Ahí está. Ahí está. Esa es la recta. Esa es la recta que debe satisfacer el restador. Bueno, vamos a deducir. No, deducir no. Vamos a ver cuál es la ecuación de esta recta. A ver, ecuación de la recta conociendo dos puntos. Aquí me faltó nada más mencionar, nada más escribir que aquí es 0. Ahora sí. Ecuación de la recta conociendo dos puntos. Voltaje de salida menos 5 volts. Esto debe de ser igual a diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Y esto debe ser el voltaje del diodo menos 0.6152. A ver, revisión para que esto esté correcto. ¿Sí? Esa es la expresión. A ver, 74,405 entre 1329. Eso es 28. 28.14. Sí. Entonces, el voltaje de salida debe de ser igual a 28.14 volts y menos, estos son 50.000 entre 1329. 37.62. Esto es voltaje del diodo. Entonces lo que hay que hacer ahora pues es establecer, más bien, implementar esta ecuación con el restador. A ver, veámoslo aquí abajo. Esa es la ecuación que hay que el restador debe de implementar. Y esta es la ecuación del restador. Entonces del restador, esta es la ecuación. Y debe de ser igual que esto. Deben de ser iguales. Entonces, por lo tanto, podemos igualar los coeficientes.
Y para ello pues tenemos que identificar quién va a ser la entrada 1 y la entrada 2. El signo menos está del lado derecho en ambas ecuaciones, entonces eso queda muy claro que el voltaje 2 del restador debe de ser el voltaje del diodo. Y que R2 entre R1 debe de ser igual a 37.62. Entonces, primera observación importante. R2 entre R1, esto debe de ser igual a 37.62. Primer resultado importante. Ahora, toda la parte positiva, es decir, estos tres factores, pues deben de ser igual a 28.14 volts. Es decir, lo siguiente. R2 entre R1 más 1, R4, R3 más R4 por el voltaje 1. Todo eso debe de ser igual a 28.14 volts. De ahí, pues se conoce que R2 entre R1, pues eso vale 37.62. Ahora, el voltaje 1 es un voltaje, pues debe ser fijo para que dé 28.14. Entonces los voltajes que hay disponibles son los de la fuente de poder. Pues la fuente de poder, si no lo escribí mal, pues digamos hacerlo con 12 volts. Aquí está, fuente de poder de 12 volts. Entonces podríamos ver el uso de ese valor. Entonces vamos a poner que el voltaje 1 sea de 12 volts. Eso nos deja con este cociente. Bueno, veamos que la calculadora haga el álgebra. A ver, tenemos 37.62 más 1 son 38.62 por R4, R3 más R4 por 12. Esto es igual a 28.14. Ahí está. R3 es igual a ver, 72, sí, 55 entre 4,69. R3 es 15.47. 15.47 R2, perdón, R4. Entonces ya tenemos pues las dos condiciones para las resistencias. Ya tenemos el cociente de R1, R2 y el cociente de R3, R4. Pues lo que resta ahora pues es darle algunos valores. A ver, vamos a ver para R, vamos a poner R1. El valor más cercano para R1, bueno, hay debe haber casi una diferencia de 37. Si R1 es 1 kilo ohm, R2 podría ser 39. Se pasa un poquito. A ver, vamos a probar algunos valores. 37.62 no va a dar la razón exacta, pero podría haber una aproximación.
A ver, R2, si esto es 1 kilo ohm, pues va a dar eso. 1.2 da 45. Si es 1.5, esto da 56. 1.5 y 56 estaría bien. ¿Sí? 56 y 1.5. Entonces R1 igual a 1.5 kilo ohms. Eso implica que R2 debe de ser igual a 56 kilo ohms. Tal vez convenga que las resistencias sean 10 veces más grandes para la impedancia de entrada del amplificador. Eso ahorita lo veremos. Bueno, en un ratito. Esa es primera condición. La otra dice que R3 y R4. Entonces, si R4. La relación es casi 15. A ver, veamos si hay algún par de resistencias que se acerque más. 15.47. El primer valor que se me ocurre, los primeros valores es 1 y 15. .2 y 18. Podría ser 1.2 y 18. Aquí se pasa mucho. Si esto es 2 kilo ohms, esto es 30. No, tampoco. 2.2. 2.2 y 34. Puede ser 33. 2.7. No. A ver, un último valor, 3.3. No. Al parecer no es tan fácil. Entonces, la primera opción me parece buena. 1 y 15. O 1.2 y 18. 1 y 15. Entonces aquí 1 kilo ohm. Y R3 debe ser 15 kilo ohms. Ahí está. Si esos son los valores, entonces el voltaje de salida va a ser igual a ver, vamos a ponerlo aquí en la calculadora. Voltaje de salida igual que aquí 56 entre 1.5 más 1. Aquí va a ser R4, es 1 entre 1 más 15 menos 56 entre 1.5 y el voltaje del diodo. Eso da 112 entre 3, les da 37, entonces aquí es menos 37.3 voltaje del diodo más 115 entre 4, 28.75. Esta es la expresión con estos valores de resistencias. Es casi la que se debe de obtener. Aquí está. La ordenada al origen debe ser 2814, este es 2875. Y la pendiente debe ser 37.62. Con esos valores de resistencia se tiene 37.3. No está mal.
Me parece que es aceptable. Bueno, ¿cómo queda el circuito? Entonces el circuito completo queda como sigue. Primero vamos a poner al transductor. A ver, aquí va. Y después el restador. Vamos a acomodarlo correctamente. Ahí está. Los valores apropiados, más bien los valores obtenidos para todos estos elementos. A ver, aquí tenemos RD, tenemos la fuente de poder del diodo, R3, R4, R1, R2. La fuente va a ser de 12 volts y esto es 10 kilo ohms. El voltaje del diodo es el voltaje 2. Entonces, este voltaje debe de ir a la entrada 2 aquí. Muy bien, ahí está. El voltaje 1 es el voltaje de 12 volts. Entonces, aquí 12 volts. Los valores de resistencias. Este es R2, entonces este debe ser 56 kilo ohms. Y aquí 1.5. Aquí posiblemente convenga poner una resistencia más grande, 10 veces más grande que 1.5, es decir, 15 kilo ohms y 560 kilo ohms. ¿Por qué? Porque necesitamos tal vez aumentar la impedancia de entrada de este lado. Bueno, pero ahorita que hagamos una simulación lo veremos con mayor detalle. Después tenemos R3 y R4. R4 es de 1 kilo ohm y R3 es de 15 kilo ohms. A ver, R3 es de 15, R4 de 1, 1.5 y 56. Perfecto. Así queda el circuito. Entonces, a ver, simulación. Hay que hacer una simulación de esto. Ahí, que se vea mejor. Ahí está. Perfecto. De acuerdo, entonces, simulación. A ver, voy a utilizar Taina de Texas Instrument para realizar esta simulación. A ver, primero la fuente de poder. Fuente de poder, resistencia, diodo.
A ver, aquí están estos elementos y veámoslos en acción. A ver, aquí está este diodo. Este es el diodo 1N1183. A ver, ¿qué otras opciones hay aquí? A ver, uno muy conocido, popular, muy utilizado. A ver, aquí veo el 1N4001. Muy bien, ese. Aquí hay una diferencia con respecto al valor de IS que se utilizó teóricamente. Aquí es de 403 picoamperes y por supuesto hay valores, pues, valores para todos los parámetros del diodo. Entonces, eso nos hace pensar que pues va a haber una diferencia con respecto a la teoría. Bueno, pues eso está bien. Y vamos a agregarle temperatura aquí. Ahí está. Y primero es temperatura en grados centígrados. Entonces vamos a poner que será 20 grados centígrados como valor inicial. Ahí lo tenemos. Esta es la parte del transductor. Hace falta una tierra aquí. Esta fuente debe ser de 15 no, 12. Y esto debe ser 10 kilo ohms. Listo. Entonces, como primer asunto, pues ver la variación del voltaje del diodo con respecto a la temperatura. Eso estaba por aquí. Aquí está. No, esta no es. Es aquí. Y nada más, pues recordar que estos valores se obtuvieron con una corriente IS 10 a la menos 15 amperes. Aquí lo que vi en la hoja de datos es que es 400 picoamperes. Entonces es un valor diferente. Eso va a hacer que esto también cambie un poco. Aquí está la ecuación del voltaje del diodo. ¿Sí? Y lo que esperamos, eso sí, un comportamiento lineal. Bueno, pues veámoslo. Veamos aquí. A ver ahí. Muy bien, vamos a ver, vamos a medir. Con el multímetro vamos a medir el voltaje del diodo. En este caso, a 20 grados centígrados. Entonces aquí tenemos 546, no, 546 no, 564.31. El valor esperado no es ese. A ver, voy a poner la ecuación. Nada más para comparar. Ese es 1328 por la temperatura, 273.15 más 20. Estamos evaluando en 20 grados centígrados y 1.12. Esto debería dar 730 milivolts. Por supuesto está lejos. Aquí son 564 y eso se debe al valor de IS. A ver, vamos a cambiar ese valor. ¿Se puede cambiar? Sí. 10 a la menos 15, eso es un femto. Un femtoampere. A ver qué sucede. A ver si se acerca un poquito más al valor. Aquí da 1.12. No, eso es por los otros parámetros que están afectando a el diodo.
Lo voy a regresar a su valor. Ahí está. Habría que poner varios parámetros más ahí en el modelo. Habría que ajustar esos valores. Bueno, así lo vamos a dejar porque se requeriría hacer algo más. Bueno, mucho más. Entonces, este es el valor para 20. ¿Lo podríamos graficar? Vamos a graficarlo. A ver, vamos a ver GeoGebra aquí que nos ayude a graficar. 28 está bien. Sí, 28 está bien. A ver, tabla. Y aquí el primer valor, que es 20 grados centígrados. Y eso arrojó 0.5643. El siguiente que sea 30. A ver, 30. 30 grados centígrados. Eso da 544.71. 54.47. En 40. 525 milivolts. 52.50. En 50. 50.53. 60. El último. 60 estará bien. Entonces 60. Ahí está. 48.55. Listo. ¿Qué haremos con esto? Vamos a hacer una regresión. Regresión lineal. Listo. Hay que ajustar la escala porque si no, no se ve bien. Eso se ve casi una recta con pendiente muy pequeña. Sí, ciertamente es pequeña. La pendiente es 1.97 milivolts. Entonces desde aquí es desde 20. 20 y aquí hasta 80. Y aquí va desde 0.4 hasta 0.6. Eso es lo que dice la simulación. Es una recta, por supuesto, pendiente negativa. Concuerda con la teoría. Teóricamente, vimos que la pendiente es de 1.3 milivolts por grado centígrado. Y aquí tenemos pendiente de 1.97 milivolts por grado centígrado. Hay una variación mayor en el voltaje. Eso se debe pues al valor de IS que establecimos. ¿Sí? Esa es la recta. Esa es la variación de temperatura con respecto a perdón, voltaje, la variación del voltaje con respecto a temperatura. Bueno, pues vamos a ponerla. Por simulación en Taina,
tenemos esta recta, bueno, este comportamiento de la temperatura y voltaje. También valdría la pena el circuito. A ver, vamos a quitar este. Ahí está. Hay que hacer bien la gráfica. Faltan aquí los ejes. Este es el eje de temperatura. Esto está en grados centígrados. Y aquí tenemos el voltaje del diodo. Esos son volts. Y la ecuación. La ecuación dice que el voltaje del diodo es igual a menos 0.00 a ver, aquí está. Es 19,7. Esto es por temperatura. Más 0.6, ¿verdad? 604. Esta es la expresión que arroja pues la simulación. Esa es la variación. ¿Sí? 12 volts, 10 kilo, está perfecto. Bueno, ahí está entonces la parte del transductor. Bueno, ahora la parte del restador. Aquí lo que correspondería hacer es un ajuste en el restador. ¿Por qué? Pues porque los valores de voltaje del diodo son diferentes a los teóricos. Entonces aquí habría que hacer un ajuste en el diseño del restador. Lo voy a dejar tal como lo diseñamos y veremos qué pasa. Habrá diferencias, vamos a ver si esas diferencias son importantes. Entonces para el restador necesitamos amplificador operacional. El amplificador ideal estará bien. Aquí está, amplificador operacional. Ahí está, amplificador operacional. Es ideal. Tenemos resistencias. 4 resistencias. Esta será... A ver, voy a cambiar este nombre. Este es RD. Y este es R2 entonces. Ahí va a ir R2. Aquí va R1. Por acá va R3. Y por acá R4. Vamos a necesitar una fuente de poder. Esta misma. Muy bien, ahí está. Esto va a la Tierra. Esto va aquí con R3. Esto va aquí con R4. R3 va a la Tierra también. Y esto va a la entrada no inversora. De este lado R1 va aquí. R1 recibe el voltaje del diodo. La resistencia 2 va con la entrada inversora y en la salida. Los valores de resistencias, esto es 56.
Aquí 1.5. Esto es 15 y 1 kilo ohm. A ver, 56, 1.5, 15 y 1. Pues sí, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Entonces ya podemos probarlo. ¿Qué debemos obtener? Lo que se debe obtener es lo que había puesto por aquí, de que cuando la temperatura es mínima, 0 volts, y temperatura máxima, 5 volts. Muy bien, entonces vamos a probar eh, vamos a hacer la simulación. Ahí. A ver, veamos entonces qué dice la simulación. A ver, vamos con el multímetro. Aquí. Vamos a medir corriente directa. Está en 60 grados centígrados. A ver, ¿cuál fue el resultado de 60? Aquí está 60. 48,55. 0.48 volts. A ver, veamos si siguen ahí esos 48, 0.48 volts. No, aquí el voltaje es mayor. Eso indica que sí deberíamos de tener aquí una R1 más grande para que entonces la impedancia de entrada del amplificador, del restador, no afecte al diodo. A ver, déjeme cambiarlo. Con un valor 10 veces más grande debería de funcionar mejor. 15 kilo ohms y entonces esto es 560. Ahí está. A ver, veamos si eso es cierto. 0.4862 es 48,55. Hay mejor, un mejor voltaje en el diodo. Por supuesto que si aumentamos un poquito más esta resistencia 1, ese voltaje del diodo se verá menos afectado. Está perfecto. Me parece que es aceptable ya. Ahora, este es el voltaje en el diodo. El voltaje en la salida del amplificador. No esperamos que sean 5 volts. No, 5 volts no. Hay 10.6. A ver, la ecuación, ¿dónde está? Esta es la ecuación. No, esta no es la ecuación. Esta es la ecuación. A ver, veamos. Si la temperatura es de 60, ¿cuánto debe de ser? 37.3. 273.15 más 60. Ah, perdón, esto no es así. 0.3 por el voltaje del diodo. 0.4855 más 28.75. 10.6. A ver, ¿dónde está? Voltaje del diodo. 4862. 4862. 10.61 y medimos 10.6. Pues sí, entonces sí, parece que esto está correcto. A ver, otro valor de temperatura. A ver, en 20 grados, 20 grados centígrados. Ahí lo que tenemos es un voltaje de 0.5647. 20 es aquí. 0.5643. 56, 5648.
En la ecuación, ¿eso cuánto da? 0.5648. Entonces debe de salir 7.68 volts. Pues sí, 7.67 volts. Entonces la ecuación del restador está bien. Simplemente el rango de temperatura ya cambió porque el diodo no tiene la IS, no tiene los parámetros que consideramos teóricamente. Bueno, busquemos el rango de temperatura en el que habíamos puesto. A ver, ¿cuál fue el rango? El rango de temperatura lo había puesto por aquí. De 280 a 380. Entonces 280, eso es desde 6 grados, desde 6 a 7 grados hasta 107. A ver, 7 grados. 7 grados centígrados. Ahí debería de haber 0 volts. ¿Qué voltaje hay aquí? En el diodo hay 0.59. 0.59. Eso debe de haber 6.7 volts. ¿Sí? Y entonces el simulador, ¿qué resultado da? 6.7. ¿Sí? Concuerdo. Muy bien, eso es para la temperatura mínima. Debería de ser cero. No es 0 volts, pues por la razón que acabo de mencionar del diodo. Bueno, ese es el voltaje mínimo en este rango. 7 grados con 6.72. La temperatura máxima es de 107. 107. Ahí debe de haber un voltaje mínimo en el diodo, 0.39. 0.3927. Y aquí debe de haber 14 entonces. ¿Sí? 14.09, 14.1. Está bien. Entonces, sí funciona el restador. Lo que sucede es que el rango de temperatura se movió debido al diodo. Entonces, este circuito en particular tiene entonces un voltaje máximo en 14.1 y uno mínimo de 7, ¿no? ¿Cuánto era? 6.7. En lugar de ser 0 y 5, ahora es 6.7 y 14. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer ahorita? Bueno, pues ajustar el restador. Bueno, antes de hacer el ajuste al restador, vamos a ver el comportamiento, en este caso de temperatura y de voltaje de todo el transductor. El transductor ahora no solamente es la parte de la izquierda, sino que también incluye al restador. Entonces, a ver, veamos una parte de la curva. A ver, primero en 7. 7 grados centígrados corresponde con 6.72. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Vamos a probar otro valor. Con 30. 0.5452. 8.41 es lo que predice la ecuación. ¿Sí? Bastante bien.
Entonces podemos decir que esta entonces es la ecuación que corresponde, ¿no? La ecuación del restador está correcta. Esta ecuación. Muy bien, pues hay que hacer entonces un ajuste. Entonces, a ver, empezamos con el ajuste. Aquí están los datos del simulador, los datos del voltaje del diodo. Vamos a tomar dos valores. Vamos a tomar este, que es de 20 grados centígrados. Este lo vamos a considerar como su valor de voltaje mínimo, no, voltaje máximo, temperatura mínima y temperatura máxima aquí en 60. ¿Cuáles son los extremos del voltaje? A ver, veámoslo aquí. 0.000197 más 0.604. Estos son grados centígrados, ¿no? Entonces aquí son 20. 0.5646. Sí, corresponde. Entonces aquí es 0.5646 volts. Y para 60 grados, 0.0918. No, no corresponde con esta. ¿Por qué no? No, es que no son. Es que aquí le puse 260. Ahora sí, 4858. Eso sí es 4868. No, 58. Sí, esos son los valores que vamos a tomar y tenemos que pues, sustituir aquí como se hizo antes. Tenemos que determinar la nueva recta que el restador debe satisfacer. Ajustando la recta del restador. Normalmente esto es lo que sucede, es decir, debe de hacerse un ajuste en los diseños. Muy rara vez los diseños satisfacen las condiciones del problema a la primera. Generalmente esto es un proceso recursivo. Hay que hacer una primera aproximación, luego una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Porque pues pueden suceder estas cosas. En este caso el diodo no es el que habíamos puesto teóricamente, es otro. Entonces hay que hacer un ajuste. Entonces eso es relativamente normal. Aquí tengo que quitar este y este otro. Y debo de poner los valores que acabo de calcular. 0.4858 y el otro es 0.4656. 5646, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, eso corresponde a temperaturas de 20 y de 60 grados centígrados. Entonces esto por aquí, esto no es así. Esto lo quitamos. Ahí está. Ahora, por supuesto que la recta se va a modificar. Entonces, a ver, vamos a hacer la nueva recta. Voltaje de salida es igual no, es menos 5
Ahora sí, igual. Y aquí es voltaje del diodo. Voltaje del diodo menos para 5 es 0.4858. Luego diferencia de ordenadas, diferencia de abscisas. Y esta es la ecuación. 12.500 entre 197. Eso es 63.45. Esto es voltaje del diodo. Y la ordenada de origen es 1415 entre 394. 35.82. Estos son volts. Esta es la ecuación que ahora debe satisfacer el restador. Entonces, si recordamos el proceso de deducción, aquí está. La pendiente es R2 entre R1. Entonces aquí está la pendiente. Esto, a ver, mejor con otro color. 63.45, eso es R2 entre R1. Y todo esto debe de ser igual a R2 entre R1 más 1. R3 no, R3 no, es R4 entre R3 más R4 por el voltaje 1. Entonces, a ver, dos valores para R1 y R2. A ver, hay que comenzar aquí a jugar con los valores de resistencias. 63.45 es igual a R2 entre R1. Entonces, si R1 es un kilo ohm, bueno, ya vimos que no puede ser un kilo ohm, tiene que ser más grande para la impedancia de entrada del amplificador. Va a haber 12 kilo ohms. Entonces eso da 760. Si esto es 18, esto da 1.1. Esos valores ya comienzan a ser algo grandes. No, yo creo que va a ser 10. 10 y 620. ¿Qué otro valor tenemos por aquí? 15. 15, a ver, un mega ohm, a ver la relación. Es un mega ohm entre, y aquí es 15. 15 kilo ohms. Eso es 66.6 y requerimos 63. No. A ver qué otro valor será adecuado. Ya vi 12, ¿no? 12 kilo ohms da 760. A ver, un valor un poquito menor, menor de 10, 8.2. 8.2 y 520, debe haber 510. Está mejor. 510 y 8.2. Entonces, R1, 8.2 kilo ohms
R2 510 kiloohms. Muy bien. Estos valores implican que tenemos entonces R2 entre R1 es 510 entre 8.2 más 1. Aquí R4. R3 más R4 por 12. Vamos a seguir usando la fuente de 12 volts. Y esto debe de ser igual a 35.82. Por lo tanto, vamos a ver cuánto tiene que ser R3 entre R4. Muy bien, 510 entre 82, no, 8.2 más 1. Aquí es R4, R3 más R4 por 12. Esto debe ser 35.82. Entonces R3 es igual a 49,37,23 entre 2, 44,77. 20. R3 debe ser igual a 20, ¿20 qué? 20.17. Pues 1 y 20. 20.17 R4. ¿Sí? Ahí está la relación. Entonces R4, 1 kilo ohm, y R3, 20 kilo ohms. Muy bien. Esos son los valores nuevos de resistencias. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer el ajuste en el simulador. Esta debe ser 8.2. Esta debe ser 510. Esta debe ser 1 y esta debe ser 20. Entonces aquí regresamos a 7. Aquí debería ser algo cercano a 0 volts. Aquí sigue habiendo 58. Sí, eso lo seguimos viendo. Y aquí debería ser algo cercano a 0. Sí, más o menos medio volt negativo. Ya está mucho mejor que el otro. Y en 100 grados debería de haber 5 volts. Entonces aquí menos 0.5. Y en 107, que son 100 grados centígrados más, aquí es este valor y aquí debe ser algo cercano a 5, ¿no? Da 11. A ver. Entonces parece que está funcionando. A ver, veamos qué debe de satisfacer esto. Aquí establecí que cuando el voltaje del diodo es 0.4858, la salida debe ser 5 volts y cuando es 0.5646 debe ser 0. Entonces vamos a ver, 48 y 58 es 20, ¿no? No, es 60 grados, 60 y 20. Entonces, a ver, veamos esos valores. Vamos a probarlo. Entonces aquí primero con 20. 20 grados centígrados. Esto debe de dar 0.5646. A ver si es cierto.
56,46, esto da 56,34. Valor aceptable, ¿verdad? Y aquí en la salida, cuando tenemos 0.5646, tenemos cercano a 0 volts. Entonces aquí debe ser algo cercano a 0. Da 1 volt. Pues no, eso no es tan cercano a 0. Da 1 volt. Veamos con el otro valor. El otro valor es de 60 grados centígrados. Eso da un valor de 0.4859. 4858 es lo que debería de ser. 5848, perdón, 4858. 4859 está bastante bien. ¿Qué debería de haber aquí? 5 volts. Da 5.89. Es decir, la salida está desplazada 1 volt. Está mejor que la primera aproximación. Entonces esta es la segunda aproximación y pues está mejor. Ahora el rango de temperatura, desde que lo establecí, de 20 a 60 grados centígrados, debería de ser 0 a 5, es casi 1 a 6. Es decir, hay que hacer una aproximación, una tercera aproximación para recorrer el voltaje de la salida. ¿A qué se debe eso? Evidentemente a los valores de resistencias. Vamos a obtener algunos valores para hacer la gráfica. A ver, entonces tenemos dos valores. Vamos a obtenerlos de 20, de 10 en 10 hasta 60. Bueno, entonces vamos a iniciar en 20. 20 grados centígrados. Todo el transductor. Ahora, el transductor no solamente es la fuente de 12 y la resistencia de 10, ¿no? Ahora, todo el transductor implica también el restador. A ver, vamos a eliminar esto y vamos a tener una nueva tabla. Aquí, 20 grados centígrados. Eso da 1 volt. Entonces aquí 1. En 30 grados centígrados, ¿cuánto va a dar? A ver, entonces aquí ahora 30. Da 2.23. En 40. En 40, 3.44. En 50. En 50 tenemos 4.66. Y por último en 60. Y en 60 tenemos 5.9, 5.89. Vamos a hacer la regresión. Y tenemos que ajustar, ¿verdad? Ajustar para que se vea bien. Esto va desde 0 hasta 100. Y esto va eh, desde 0 hasta 6. Ahí está, se ve una recta, una bonita recta. Tiene pendiente, por supuesto, pendiente positiva. Entonces
hay que copiarla. Y este es el resultado de la segunda aproximación. Estos son los resultados del simulador. Vamos a darle forma. Esto es temperatura. Aquí tenemos grados centígrados. Y el eje vertical es el voltaje de salida. Voltaje de salida en volts. No estaría mal aquí poner la ecuación de la recta. Voltaje de salida es igual que, y la recta es 0.1221 21T más 1.44 es menos 1.44 volts. Muy bien, esta es la ecuación de esta recta. Y entonces este es el voltaje del transductor con respecto a la temperatura. Para el circuito que tenemos aquí, el circuito este es todo el circuito. Aquí lo ponemos. Ahí está. Ese es el circuito. Ese es todo el transductor de temperatura. ¿Tenemos 0 y 5 volts? Sí, sí los tenemos, pero no en los valores que habíamos establecido antes. Aquí hay 0 volts en color azul. Aquí hay 0 volts y los 5 volts están aquí. 5 volts corresponde a una temperatura. Aquí es aproximadamente, bueno, se puede sustituir en la ecuación, ¿verdad? Pero así nada más a ojo, estos son 52.5 aproximadamente. Y el 0 lo tenemos acá, que es aproximadamente 12 grados. 12 grados centígrados. Ahí tenemos los 0 y los 5 volts. En lugar de que fuera entre 20 y 60. Bueno, repito, habría que hacer una aproximación, una tercera aproximación para acercarse más a lo solicitado. La tercera aproximación, pues lo voy a hacer directamente en el simulador. Entonces se requiere menos voltaje en la salida. A ver, estamos en 20 grados centígrados. Entonces hay que aproximar mejor las resistencias R2, R1, R3 y R4 a los coeficientes de la recta. Entonces aquí un mejor valor podría ser el siguiente, 510, 560. A ver, veamos. Aquí debería de haber 0 volts. Sigue habiendo un volt. Ahora voy a ajustar R3. El valor del coeficiente debe ser 20.2, 20.3.
Em, a ver, 20.5. No hay valor de resistencia de ese valor, pero nada más para probar que esto sea así. ¿Sí? El valor del voltaje disminuyó. A ver, lo voy a aumentar un poquito más. 20.6. Aquí debería de ser 0. Sí, y ya está mucho mejor. El valor de aquí, de la relación entre el 3 y el 4 debe ser 20.6. Evidentemente no hay 20.6. Ahí vamos a ver valores de resistencias. 20.6 es el valor del cociente. Y aquí va a ser X y aquí algunos valores. A ver, 22. 22 y 1.07. No, eso no hay. 27 y 1.3. No, 1.3 tampoco hay. A ver, 33. 33 y 1.6 tampoco. 39. 1.9 tampoco hay. 47. 2.2. 2.3. No, me parece que no. 56 y 2.7. 56 y 2.7. A ver, veamos qué sucede aquí. 56 y aquí 2.7. ¿Sí? Mejoró un poquito. A ver, vamos a ver si hay otro cociente aún mejor que este. 62. 62 y 3. 3 kilo ohms. No, me parece que no hay. 68. 68 y 3.3 este. 68 y 3.3 kilo ohms. Perfecto, este está mucho mejor. 20 grados centígrados da menos 50 milivolts, muy cercano a cero. Entonces está muy bien. Veamos con la otra temperatura. Es 60 grados centígrados. Aquí debería de haber 5 volts. 5.3. No está mal. Ya está mucho mejor. A ver, 510. Da 4.88. Tal vez había que buscar una relación mejor entre 510 y 8.2. Nada más voy a ver que no se haya movido aquí. En el de 20 está perfecto. 3.99 milivolts. Está mucho mejor este valor. Y en 60 deberíamos tener 5 volts y hay 4.88, casi 4.9 volts. Me parece que esto está mucho mejor. Entonces así lo voy a dejar. Y simplemente nada más voy a hacer la gráfica. A ver, vamos a empezar en 60. Entonces vamos a ajustar esta gráfica. En 60 tenemos 4.88. Aquí. En 50. En 53.66. En 40. Hay 2.43.
en 30, 1.22 y en 20. Es 3.99, esos son 4 milivolts. 0.04. Ahí está. Y la recta se ajusta automáticamente. Entonces, a ver. Pegamos. Entonces, con un tercer ajuste, no, tercera aproximación. Con una tercera aproximación, en este caso desde el simulador, ya no, eh, ya no fue necesario, o bueno, ya no quise realizar la matemática necesaria. Simplemente desde el simulador hacer ajustes. Esa es una ventaja que tiene el uso de un simulador. Se pueden realizar ajustes más rápido. Entonces aquí es temperatura y aquí voltaje de salida. Esto en volts. Y podemos ver perfectamente entonces que en 20 grados hay 0. Eso ya coincide. Y aquí el valor desde 4.9 volts. Algo muy cercano a lo que se solicitó. La recta, vamos a ver la recta, 0.1219. Entonces aquí voltaje de salida es igual a 0.1219. Esto es temperatura menos 2.438. Esos son volts. Y esa es la recta. El circuito es este. El circuito ya casi definitivo. Aquí está. Entonces aquí habrá que ajustar las resistencias. Ya lo realicé en el simulador y da un mejor resultado. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.